Muy buenos días, amados y amadas hermanas. Espero que estén bastante bien, que el Señor les haya bendecido esta semana y preparados para la próxima semana que va a ser también de muchas bendiciones para otras vidas. Mm, en casa estamos leyendo el libro de Proverbios, ¿no? Claro, aquí pensando un poco en el libro de Proverbios, son consejos del rey Salomón, ¿verdad? Pero gran parte de ellos entiendo que son enseñanzas que recibió de sus padres, ¿no? Y ahí veo el poder de lo que es la enseñanza de transmitir valores a la generación siguiente, ¿no? Pero claro, una cosa es que esos valores no solamente provienen de los padres, ¿ok? El padre y madre tienen un rol fundamental en la crianza de los hijos. Pero si vemos el caso de tres personajes de la Biblia, solo tres en particular, fíjense, Timoteo fue un muchacho excepcional, Esther, la, la reina, ¿sí? Que aparece en el Antiguo Testamento, y Samuel, el sacerdote. Los tres tuvieron la crianza no solo de sus padres, sino también de familiares cercanos a ellos. Y fíjense, y la reflexión viene por allí, ¿no? Del rol de la que cumplen personas que no son los padres o los madres de los niños directamente, pero que son allegados a ellos. En este caso, eh, en el caso de Timoteo, fueron importantes no solo su madre, sino también su abuela. Y vamos a leer sobre ella en el libro, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y escuchen esto. Me acuerdo, aquí está hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Escuchen lo que dice. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes, escuchen esto, tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. La Biblia nos insiste de que tenemos que tener fe, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es que dice que esa misma fe que tuvieron su abuela y su madre se la transmitieron a su nieto y a su hijo. O sea, la fe, tú puedes heredar tu fe a otra persona, ¿verdad? Así como tú heredas de tus genes, tu cabello, tus ojos, tu contextura, tus enfermedades, también puedes transmitir espiritualmente tu fe, tus valores, tu creencia, lo que fundamenta todo tu ser cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué decía Pablo esto? Porque muy posiblemente Pablo las hubiera conocido en persona, ¿verdad? Y como las conocía, él reconoció en Timoteo la fe que vio en este par de mujeres. Y te preguntarás, bueno, pero ¿dónde está el padre? Posiblemente el padre de Timoteo haya sido griego y posiblemente no haya sido creyente. Pero fíjense que fueron su madre y su abuela quienes transmitieron su fe al joven Timoteo, ¿verdad? Em, ¿Y qué le enseñaron ellas a Timoteo? Eso lo encontramos en el mismo libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Escuchen esto, hermanitos. Pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad,
porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Por eso es importantísimo enseñar nuestra fe cristiana a las personas que amamos. ¿Por qué? Porque ellos confían en nosotros. Y ellos saben que así como no le vamos a dar un plato mal hecho o veneno, por así decirlo, que le vamos a dar siempre lo mejor. Y como saben que de nosotros van a recibir siempre lo mejor, ellos saben que lo que les enseñamos de la escritura es de bien para ellos, aunque no lo entiendan, ¿vale? Escuchen, desde la niñez. No esperaron que fueron grandes para enseñarles lo de la fe. No, no. Dice que desde niños se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Sí, los niños de pequeño aún no saben el concepto de pecado o de salvación. De hecho, en sus mentecitas aún no lo entienden. Pero si empiezan a recibir ese conocimiento, esa verdad, cuando llegue el momento en que Dios les haga la invitación, estoy muy, muy seguro de que va a ser mucho más fácil que ellos hagan lo que pasó con Timoteo. Le haya dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Si tú le quieres heredar a tu hijo, no le heredes una casa, un coche, deudas. Heredaré, heredaré la palabra de Dios. ¿Vale? Y esta fe era sincera en la abuela de Timoteo. Era sincera. Yo me imagino cuántas veces habrá visto el joven Timoteo a su abuela orar. No te avergüences orar con la puerta abierta. Arrodíllate e invita a tus nietos a orar contigo. Loida no era una gran predicadora. No se subía a ningún púlpito, no cantaba, pero ella, su grano de arena lo hizo. La responsabilidad que recibió la transmitió. Pero ¿cómo lo hizo? Orando con él, leyendo las escrituras, cantando alabanzas. Esas pequeñitas cosas no son los regalos caros, no son llevarlo a comer, no son llevarlo de viaje. Esos momentos son los que valen verdaderamente oro y que forman el carácter de nuestros pequeños. Otro ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento y ya se los mencioné al principio y me refiero a la reina Esther. Y eso lo vemos en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Escuchen lo que dice. Me pasé. Esther está aquí. Dice, Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva, que se llamaba Asada, a la cual también le decían Esther. Era familiar de Mardoqueo. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó. Dato curioso. Bueno, Mardoqueo se convirtió en su padre, pero era su tío, ¿verdad? La integró a su familia y la crió como su propia hija. Quizá los padres no tienen tiempo para pasar con ellos, ¿verdad? Pero Mardoqueo la adoptó. En el caso nuestro, en el caso de los tíos, podemos adoptar espiritualmente el rol de tutores espirituales, ¿verdad? Y fue integrándola en su familia que ella recibió todos los valores sólidos de la escritura, el respeto por su pueblo y el temor de Dios. Si cuando leemos el libro de Proverbios, una cosa que siempre se repita es que tengamos temor de Dios. Y el temor de Dios
nos da sabiduría para el día a día. Si queremos que nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros primos pequeños sean sabios y prudentes, enséñales desde niños. Y cuando llegó el momento de la prueba, no fue que Mardoqueo la dejó sola, como más se acostumbra mucho a esta cultura. Que ella resuelve que se busque la vida. No, en el momento de mayor crisis es cuando nosotros, los tíos y los abuelos, tenemos que estar allí al pie del cañón, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando Esther y su pueblo pasaron por un momento de crisis? Lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 3 y 14. Escuchen esto. Y Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Allí había un peligro de muerte para todos los judíos que incluso la afectaba a ella, aunque fuera reina. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ese es el momento cumbre en la vida de Esther. Y en ese momento ella iba a pasar por fuego todas sus creencias, su fe y su sabiduría y el temor de Dios que tenía ella. ¿Y cuál fue la respuesta de Esther? Versículo 15. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo y le dijo: ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Esther sabía que el ayuno era poderoso para momentos de crisis. Que no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. ¿De dónde sacó Esther la valentía para dar el paso de fe? De todo lo que le había transmitido su tío Mardoqueo. Es decir, como tíos y como abuelos, podemos asumir el rol espiritual de ser guías y consejeros confiables de la próxima generación. Y el último ejemplo lo encontramos en el libro de Samuel. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, perdón, 3. Capítulo 3, versículo 1. Escuchen esto. Y mientras tanto, el niño Samuel, el profeta Samuel, de pequeñito, estuvo a cuidado de una persona. Y dice, el niño Samuel servía al Señor, y escuchen esto, ayudando a Elí. Si sabemos la historia de Samuel, sabemos que Elí fue entregado al templo del Señor, al cuidado de Elí, ¿vale? Y Elí se convirtió en esa figura espiritual paternal y guía espiritual del pequeño Samuel. Dice, oye, pero es que Elí no es el mejor ejemplo. Elí tuvo 2 hijos y los 2 hijos eran tremendos sinvergüenzas. De hecho, Elí falló como padre en la crianza de sus hijos. Pero ¿saben qué? Aunque falló con Samuel, fue un buen ejemplo. Dice que en el momento en que Dios llamó a Samuel, fue Elí quien lo guió. Escuchen esto. El mismo capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 8 al 10, dice: 7, escuchen esto. Samuel aún no conocía al Señor. Fíjense, había estado Samuel en el templo del Señor, sirviéndole al Señor, pero no lo conocía.
Se puede dar el caso que estés sirviendo en el templo del Señor y aún no conozcas a tu Señor. ¿Por qué? Porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más a Samuel, se levantó y fue a donde Elí. Claro, Samuel acudió a la única persona que conocía que lo podría ayudar, ¿verdad? Y más adelante dice, escuchen esto. Eh, Versículo 18. 10. Y el Señor vino y llamó otra vez a Samuel. Y él respondió, hablo que tu siervo escucha. ¿Y sabes por qué Samuel pudo reconocer que era el Señor? Por el versículo 8, cuando dice, en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Fíjense, esto, sin esa palabra de Elí, Samuel no hubiera reconocido al Señor. Fíjense lo importante que fue eso. Y ese fue el momento decisivo en el cual Samuel empezó a reconocer la voz de Dios. ¿Qué nos enseña eso? De que nuestro rol, sea como tío, sea como abuelo o sea como mentor espiritual de alguien, es importante. Porque fíjense, estoy hablando de tres personajes súper importantes. Samuel, Elías, Timoteo. Samuel, Esther. Sí, Samuel, Esther y Timoteo. Madre mía, ya me río, pero ustedes me entienden, ¿vale? Pero fíjense que tanto Loida como Elí y como Mardoqueo estaban siendo obedientes a la palabra. ¿Por qué? Porque transmitir la fe a la próxima generación es un mandato que aparece en la Biblia. ¿Y dónde aparece? Lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 78. ¿Verdad? Y escuchen esto. Es súper bello. Dice, no ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Y abre paréntesis, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a vuestros primos, a nuestros hermanos pequeños también. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Si quieres transmitirle algo a la próxima generación, que sea la palabra de Dios y que sea tu fe. Que Dios te bendiga. Agur.